Estimado Víctor, es para nosotros muy grato tenerte aquí y que nos hayas permitido conceder esta pequeña entrevista que está orientada para los gestores y las gestoras públicas de nuestro país. Una cartera como la cartera del Ministerio de Salud es una cartera compleja, difícil, complicada desde varios puntos de vista. Y lo primero que quisiera preguntarte, Víctor, porque es un tema importante, es más, en algún momento en la administración pública nos conocimos, hemos interactuado en diferentes espacios, y ¿qué se siente? ¿Qué cosa es ser ministro de Salud? Y llegar a un cargo, una posición donde tienes que conducir la salud de nuestro país, ¿es algo fácil? Dímelo tú en términos así de tu experiencia como un ser humano que de un momento a otro, por esas configuraciones que nos da la vida, ingresamos a tener una responsabilidad tan alta como llevar adelante la salud de un país. Víctor. Bueno, gracias en primer lugar por esta oportunidad de dirigirme a tanta gente que está vinculada a la gestión pública. Y como todo gestor público, la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros es enorme. Es enorme. Y más aún cuando se trata del sector salud. El sector salud, llegar a este cargo significa una extraordinaria responsabilidad. Especialmente en estos momentos en que me ha tocado enfrentar además una pandemia, donde el peso de la responsabilidad es mayúsculo. Otro aspecto de este cargo en la epidemia. Yo he sido partícipe de varias gestiones de alta dirección y nunca como antes el sector salud ha estado tan en el centro del debate público. Porque muchas veces uno puede ser ministro de salud y eventualmente aparecer en los medios tratando un tema controversial. En esta oportunidad estás todos los días en los medios tratando un solo tema que es de vida o muerte. No solamente para las personas en concreto, sino para la sociedad en su conjunto. Hoy día nos estamos jugando también el futuro de un país, en términos sociales, en términos económicos y también en términos sanitarios. Entonces es una tremenda responsabilidad la que recae sobre los hombros. Y allí, estimado Víctor, yo antes de llegar a mirar la dimensión de esa responsabilidad, el alcance de esa responsabilidad, te quiero preguntar algo humano, tal vez una cosa que puede ser muy sucedánea, muy coloquial. Pues te pregunto, ¿qué cosa cambió en tu vida? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué cosas digamos, cambiaron en tu vida cuando ocupaste la cartera de ministro de Salud? ¿Qué perdiste? ¿Qué ya no hiciste o dejaste de hacer por estar en el servicio público? ¿Qué cambió? Cuéntanos así, cosas de carne y hueso. Bueno, el día que yo juramenté, fue una juramentación extraña, una juramentación de guerra. Era el presidente el que habla, algunos ministros, sin compañía de la familia ni nada como regularmente se ve en las juramentaciones de ministros. No era una juramentación, además, ni pomposa ni formal. Prácticamente el único formal era yo con un terno, porque el presidente estaba de jean y de camisa. Sí. Ese mismo día me mudé a vivir solo. Y durante toda la epidemia, casi estos 120 días, he estado alejado de mi familia. Me he dedicado a tiempo completo, a dedicación exclusiva, casi 24/7 al trabajo que me había sido asignado. Ese es un cambio muy importante. Claro, rompí esa regla el Día del Padre que viene a visitar a mis hijos. Después de haberme hecho una prueba para que toda la visita fuera segura. El tercer cambio fue que el tiempo de dormir, que regularmente en mi caso era de 5 horas diarias, pasó a ser de 3 o 2 horas diarias durante estos 120, casi 120 días, ¿no? Y no solamente yo, casi todo el equipo de gestión que me acompañó pasó a un ritmo de entrega absoluta y que no ha parado en ningún momento de la gestión. Hubo
había días en que ni siquiera reconocíamos si era sábado, domingo, lunes, viernes, ¿no? Porque la tarea, como te vuelvo a señalar, que nos fue asignada, ha sido de mayúscula. Y un cuarto elemento que ha sido determinante, digamos, en la gestión, ha sido la posibilidad de que en esta entrega hayamos hecho un esfuerzo por estar en contacto permanente con los servicios de salud. Durante estas 120 días me he tomado el tiempo, y ha sido a propósito de visitar casi todos los días algún servicio, sea este de primer nivel o de alta complejidad, tratando de escuchar a las personas que estaban viviendo en carne y hueso la enfermedad y el dolor y el sufrimiento que esta produce, para no perder cable a tierra, como se dice. Y eso es importante, digamos, en la hora actual, es importante, y eso hemos sido testigos, creo que todos, y no es un ejercicio, digamos, de pasar franela a un ministro o a un exministro, sino simplemente es lo que se ha visto. Y vamos a ir, esa pregunta era para ver qué cosa cambió. Y en el tema de salud, como en cualquier cargo público en realidad, la tarea te impone cama adentro, como se dice, ¿no? Estar 100%, los vuelos en avión tienes que salir en las madrugadas y eso te quita horas de sueño y tienes que responder y la gente piensa que tú has comido, que has dormido, pero no es así, que estás cansado, que hay una presión, que tienes múltiples frentes y eso hace también que se pongan a prueba muchas cualidades y muchas competencias que uno tiene en el ejercicio público, Víctor. Y bueno, y esto entonces, este cambio en tu vida, que digamos era como ingresar a un monasterio, pero a diferencia del monasterio, tenías todos tus votos de castidad, de pobreza y de acción, vamos a decirlo así, estaba acompañado de una interacción muy fluida con una dinámica de guerra, efectivamente de guerra, ¿no? Que te ha llevado a muchos lados. Y aquí aparece otra pregunta que te quería hacer, que creo que es importante. En el sector salud, en nuestro sistema de salud, vamos a decirlo así, para ser más comprensivos, con H intermedia, nosotros llevamos una cruz que no es de estos años. O sea, llevamos una cruz que ya es de larga data, ¿no? Una cruz de un sistema que tiene ciertas cosas que hacen que esa cruz y ese vía crucis, el recorrido sea muchísimo más pesado. Ahora bien, cuando hablamos de cargar la cruz en un momento en que estamos con una pandemia que se está convirtiendo en endemia, no sé si ya lo es, no hay una discusión ahí, eso debe haber sido un peso enorme. Y en ese sentido, Víctor, tú cargaste la cruz, ¿cómo sentiste la cruz? ¿Cómo puedes tú describirme esa cruz que, digamos, que llevaste a lo largo de la gestión que te ha tocado desarrollar? Bueno, en primer lugar, el tamaño de la responsabilidad y de la precariedad del sistema de salud no era desconocida para mí. Yo creo que eso actuó en favor de los que nos tocó dirigir el sector en su conjunto. O sea, no era desconocido el terreno que pisábamos, no era desconocido para nosotros las precariedades que teníamos como sistema en toda la línea financiera, de recursos humanos, estructural, de coordinación legal, por donde uno lo mirase, nuestro sistema de salud, y ha sido páginas de páginas escritas describiendo lo frágil, lo precario, lo fragmentado, lo insuficiente, la poca calidad que tiene nuestro sistema de salud en comparación con otros. Pero no hay otro sistema de salud, y ese era con el cual teníamos que enfrentar la epidemia. Y entonces desarrollamos la estrategia La salud nos une. ¿Qué significa? Todos los servicios para todos los peruanos. Y construimos dentro de esa precariedad, sumar para multiplicar. Construimos la mesa COVID, donde estaban todos los actores públicos y privados, para tratar, a través de la coordinación, más no de la integración, sino de la coordinación máxima,
poder poner todos los servicios posibles en función de la gente. Además de sumar para multiplicar, también crecer. Y teníamos que crecer muy rápido. Y crecer en dos rutas. Crecer de adentro, encontrar dentro del sistema lo que necesitábamos. Siempre se ha dicho que el sistema produce menos de lo que podía producir. Y efectivamente, por donde pasábamos encontrábamos camas, por donde pasábamos encontrábamos gente que podía ser utilizada para la lucha que estábamos enfrentando. Pero además necesitábamos incorporar. Si no nos explica el salto que dimos de multiplicar por 10, por 15, por 20 los recursos que encontramos. De un laboratorio pasamos a 13, de 500 pruebas diarias pasamos a 6.000 pruebas diarias. Hemos hecho pruebas a 2.200.000 personas hoy en el Perú. Detrás de cada persona a la cual se le ha hecho un diagnóstico hay un trabajador de salud. Las pruebas no se hacen en el aire. Las pruebas no se hacen en una aplicación telefónica, no se hacen por internet. Se hace de un ser humano haciendo una prueba. 2 millones, casi 2,5 millones de personas han recibido una prueba. Hemos multiplicado por 10 el número de camas disponibles para COVID. Hemos multiplicado el número de camas de unidad de cuidados intensivos. Y así te podría relatar una cantidad enorme de actividades que se han multiplicado gracias a la enorme capacidad de trabajo del equipo que me acompañó, pero además de la generosidad de muchas personas que se sumaron. Cerca de 150 profesionales acudieron al llamado del Ministerio de Salud para actuar con nosotros de manera de honor. Y te podría seguir relatando de que en estos 120 días de vorágine, lo que hemos podido lograr es que a través de la estrategia La Salud nos une, confluir voluntades, sumar para multiplicar y extraerle al sistema hasta el último conchito de posibilidades para brindar servicios. Hoy nos encontramos en una siguiente fase. Hemos llegado al límite máximo de la capacidad instalada existente y necesitamos incorporar recursos externos. Si no, no es posible seguir aumentando la capacidad del sistema. 25.000 profesionales de déficit no se crean de la noche a la mañana. Y hemos logrado incorporar 10.000, realocar a los que se encontraban en otros lugares. Por ejemplo, intensivistas. No hay la cantidad suficiente, pero hay neumólogos, emergenciólogos, anestesiólogos, cardiólogos que se han ofrecido voluntariamente a ser de intensivistas, ¿no?, en esta tarea. Entonces, los ejemplos son múltiples, las tareas son inmensas, las voluntades son grandes y felizmente la coordinación y la voluntad de trabajar de manera conjunta ha prevalecido frente a las pullas, al desánimo, a la crítica feroz de la cual hemos sido también objeto, ¿no? Y que ciertamente ninguna autoridad está libre. Sí, es verdad, y yo creo que allí hay, digamos, varios temas que has tocado que son fundamentales. Sí, se vio el esfuerzo, o sea, eso de que, por ejemplo, ¿no?, a ojo de buen cubero, digamos, para un ciudadano de a pie, que salud trabaje con el MINSA, es algo que en los intercambios de prestaciones, digamos, generar una sola plataforma de atención, ¿no? Creo que ha sido un paso fundamental también para reflexionar temas mayores como la integración del sistema y avanzar a un sistema único de salud que sea muchísimo más potente. Creo que ahí hay una lección una oportunidad de mejora que es importante. Correcto. Por ejemplo, por poner un caso, ya me imagino todos los entretelones que son legales en muchos casos, que son administrativos en otros, los códigos de codificación de enfermedades, qué sé yo, estructura de costos, etcétera. Ya me imagino en términos específicos. Pero digamos, allí, cuando tú me dices que el lema, la bandera de ataque, digamos, era la salud nos une, ¿en verdad nos unió?
porque, digamos, aquí también hay un elemento clave, ¿no? Yo no siento que hayamos puesto todo lo mejor. Lo digo como ciudadano, por ejemplo, ¿no? Como ciudadanos, nosotros tenemos una responsabilidad también. Si yo me cuido, cuido al resto y también me cuido, ¿no? Y ese tema que le podríamos llamar, como se llama en otras latitudes, autodisciplina social, todavía creo que es un elemento aún débil, digamos, en esto. O sea, todos somos Estado y creo que todos tenemos que trabajar en una situación de guerra, en un contexto de guerra como el que estamos, de una manera que confluyan los esfuerzos y los aportes. También podríamos hablar del sector privado, ¿no? Con algunas iniciativas que se han tenido débiles, en otras cosas más fuertes, y las organizaciones sociales de base. Vemos, por ejemplo, algo que no ha salido en las noticias, pero que es importante, cómo han trabajado las comunidades campesinas, por ejemplo, para controlar el tema del contagio, ¿no? Como los grupos de ronderos o las comunidades organizadas han puesto en cuarentena a los famosos retornantes, aquellos que regresaban a sus lugares de orígenes por la crisis económica que vino luego de esta crisis sanitaria. Y en esa evaluación, diríamos, de crecer de adentro hacia afuera, digamos, un desarrollo endógeno, vamos a decirlo así, y ahora llegando a nuestro techo, a avanzar hacia generar un gobierno colaborativo, gobernanza, digamos, integrar actores nacionales y extranjeros. ¿Tú cómo has visto la dinámica del comportamiento de la sociedad, de la nación, digamos, en ese tema que es tan grave y es tan relevante para el desarrollo de nuestro país? Mira, Julio, yo ahí tengo una discrepancia contigo. En general, nos autoflagelamos, ¿no? Es muy difícil que nos reconozcamos esfuerzos positivos. 85% de la población acató la cuarentena en la primera fase, cuando el presidente tomó la decisión de cerrar todas las actividades. Las medidas de cuarentena del Perú fueron las más estrictas del mundo y las que se tomaron casi todas en un solo momento. Y el Perú respondió. 85% de los peruanos acataron fielmente la cuarentena por más de un mes, largamente por más. Claro, en el otro lado de la moneda tienes que el 70% de los peruanos tiene un empleo informal, vive del día. Y cuando ese Estado que tenemos, no llegó a tiempo, no llegó a cubrir a todos los que necesitaban el auxilio económico, el bono, para poder seguir resistiendo dentro de la casa, no les quedó otra opción que empezar a salir. Ya no es un problema de conciencia, es un problema de sobrevivencia. Entonces, efectivamente, ha habido historias de gentes que desacataron completamente las medidas de contención social, las fiestas, las salidas fuera de tiempo, la violación completa de la norma, pero no han sido la mayoría. La gran mayoría de nosotros, los peruanos y peruanas, acatamos la norma, 85%. Otra cosa, y hoy día lo ves en las calles, casi el 100% de las peruanas y peruanos estamos usando la mascarilla. Un cambio importantísimo. La gente quiere protegerse. La gente entiende que enfrenta a un enemigo y está haciendo lo que se le está pidiendo hacer. Cuando viola la norma, por ejemplo, el distanciamiento social, es porque no tiene otra opción. El sistema público de transporte es tan precario, tan chiquito para una ciudad de 10 millones de habitantes, que no te queda otra que son las 10 de la noche, me llega el toque de queda, bueno, me meto pues en esta combi, ¿no? Ahorita porque tengo que llegar. Entonces, hay aspectos estructurales de la sociedad que limitan la ciudadanía plena. Con eso no quiero decir que no haya segmentos de la población que no cumplen, que no lo abordan, pero yo me concentro en esa gran mayoría. Ciertamente hay gente que no usa bien su mascarilla, que no la lleva bien,
No son la mayoría. Si uno camina por las calles, no son la mayoría. Y a mí me parece importante que tú resaltes eso, en realidad, sí, claro que sí. Hemos visto que hay una alta cuota, tú me dices el 85% ha acatado el uso de las mascarillas, las medidas de protección, digamos, dictadas en esa dirección, y me parece perfecto relevar esa información. Sí es verdad también lo que tú tocas y que me parece importantísimo, es decir, leí alguna vez en un artículo ahí de Washington Post que es la crisis que está generando otras crisis, ¿no? Entonces, la crisis sanitaria ha devenido en la crisis económica, ¿no? Más en un país donde tenemos un alto grado de informalidad, donde la gente, como dices tú muy bien, vive al día, así como que empujada a conseguir recursos máxime cuando, por ejemplo, el bono no llegó a todos, y allí también se genera una dicotomía. Y ahí yo creo también que es importantísimo mirar y evaluar, porque hay en unos espacios académicos que siguen discutiendo el huevo o la gallina, pero es que la estrategia, digamos, de construcción o de ataque al COVID tendría que articular o imbricar, ¿no?, las líneas de desarrollo o de reactivación económica con la línea sanitaria. Me refiero a Francisco Izquierdo, profesor de la Universidad del Pacífico, que nos ha dicho, la crisis económica va a durar tanto como dure la pandemia. En consecuencia, tenemos que trabajar de manera articulada, porque si yo privilegio, digamos así, el tema económico y soslayo el tema sanitario, me va a pasar la factura en el corto plazo, en realidad. Entonces Pero tienen ya lo que estamos ser, viendo en todo lugar. En todo exacto, lugar. elementos convergentes, y en esa dirección, entonces, este crecimiento y estas intervenciones de política pública creo que exigen una acción multisectorial, ¿no es verdad?, para poder, digamos, atacar este tema de la mejor manera posible. Sí, mira, yo creo que uno de los grandes retos hoy de la sociedad en el Perú es discutir cómo vamos a salir juntos la economía y la salud, que Sí. no son dicotómicos. Durante una buena parte de esta pandemia, durante mi gestión, se ha querido confrontar al tema económico con el tema sanitario. Y no es así. Es imposible pensar una sociedad plena, económicamente bollante, con una salud precaria. Y es imposible sostener una buena salud con una economía decadente. Se necesitan ambas. La cosa es cómo lo hacemos en el Perú. En el Perú, donde además de tener un sistema de salud precario, tenemos un sistema económico que tiene las características que todos conocemos, de poca protección social al desempleo, gran informalidad, somos una economía básicamente primario exportadora, con gran uso, por otro lado, de la mano de obra no calificada. No es lo mismo comparar la economía del Perú con la economía sueca, donde la gran mayoría de la población son población de servicio, de valor agregado, no de mano de obra calificada, en donde uno puede hablar de teletrabajo y el 80% de la población puede hacer teletrabajo sin ningún problema. Donde tú puedes hablar de aislamiento y ya viven aislados de per se. Una población avejentada, sedentaria, vive en sus casas. Es totalmente distinto a un país adolescente como es el Perú, ¿no? Tremendamente informal, de poca institucionalidad. Con eso no tenemos otro país. Este es en el cual tenemos que enfrentar la epidemia y del cual tenemos que salir juntos. Y tenemos que discutirlo. Pero no creando falsas dicotomías, no creando espacios en los cuales se prevalezca la discrepancia sin objeto, o ideologizar las posiciones, como ha sido el caso en el caso de salud, de acusar al sector salud de entorpecer la salida de la economía por posiciones ideológicas. Claro. Eso no ayuda. Claro, y en realidad lo que tú dices me
trae a colación Alma Ata y las determinantes de la salud. Es decir, si queremos trabajar en salud, decididamente hay el componente del económico es un tema crucial también para avanzar en la dirección correcta y digamos si ya nos remontamos al concepto de desarrollo humano de Amartya Sen y de combinar crecimiento económico con salud y educación, es claro, resulta claro que la combinación perfecta o la ecuación perfecta tiene variables de crecimiento, pero de salud y educación. Entonces, en ese sentido, no estamos ideologizando, sino lo que estamos haciendo es más bien refiriéndonos a evidencias que nos demuestran que el sentido correcto es el que estamos conversando. Ahora, y esa imbricación, digamos, es un tema, creo que es el desafío, uno de los desafíos más importantes en la hora actual para avanzar en la dirección correcta. O sea, me refiero a... Al respecto de eso, Sí, al respecto de eso, hay otro elemento que hay que relevar, Julio. Yo personalmente no conozco una experiencia en la cual un gobernante, como es el presidente Vizcarra, haya decidido, frente a esta dicotomía, apostar por la salud de la gente, por el ser humano. Decidió parar la economía en favor de la salud. Decidió movilizar una enorme cantidad de recursos en favor de la salud. Pocas veces el derecho a la salud ha sido tan bien servida como hoy. Probablemente por un periodo corto, probablemente sea difícil sostenerlo en el tiempo, pero lo que hay que relevar acá es la profunda, pero profunda convicción de que sin salud no hay ciudadanía, sin salud no hay sociedad, sin salud no hay Estado, no hay nación, porque la salud es vida. Y parte de ese Estado, parte de esa nación, un elemento es la economía, pero también está el resto de la vida social. Esa voluntad ha sido manifiesta, expresa, y hay que también valorarlo. Creo que hay algunos elementos que esta pandemia, no todo es flagelación, autoflagelación, que no somos un país precario, de poca ciudadanía, que nos ignorante, no sabemos respetar las reglas. No, tenemos elementos muy importantes que rescatar, que vienen de la gente y también de los gobernantes. Y claro, y eso es importantísimo lo que, digamos, subrayas, Víctor, y también el entendido siguiente, porque acá más traído a colación otro tema que es importante. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de competitividad, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de el tema de desarrollo, es evidente que estos componentes que estamos conversando son componentes claves para avanzar en una lógica de conjunto. Y aquí sí quiero yo traer a colación un tema que me parece también importante. Había un antiguo, le decían sabio, Raimondi, decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, lo dice así. Y te pregunto, en esta dirección que estamos conversando, ¿depende del financiamiento de los recursos desatar o resolver los problemas que están vinculados al desarrollo, donde el componente salud es un elemento clave? ¿Todo depende de la asignación de recursos, Víctor? ¿De qué más depende? ¿Qué otras variables tienen que entrar en juego para que tengamos un sistema de salud que pueda remontarse en esto, digamos, no nos vamos a autoflagelar, pero tampoco nos vamos a felicitar? Hay cosas que tenemos en una agenda pendiente, digámoslo así. Y en esa dirección, ¿qué nos puedes contar sobre este tema tan importante? Bueno, hay una vieja deuda, ¿no? Más salud. Primero se necesitan más recursos económicos para salud, más soles para salud, pero también se requiere sacar más salud de cada sol. Las dos cosas van juntas. Así como nosotros somos prácticamente la cenicienta del barrio latinoamericano en términos de financiamiento de la salud, porque recibimos muy poco. 3.7 del Producto Bruto Interno es de lejos muy bajo con respecto al 6% mínimo que se requiere para sostener un sistema de salud decente. Pero al mismo tiempo, como lo demuestra la propia epidemia, dentro de nuestra precariedad hemos podido sacar cosas de dentro. O sea, había camas,
había medicamentos, había cómo, con la misma plata, sacarle más a esos recursos. Ciertamente las dos cosas van de la mano, el financiamiento y también la gestión de esos recursos. Y ahí hablamos de temas claves. Tú nos citas, sí, estamos en términos relativos del PBI, en un margen de 3.7% del PBI peruano. Claro, se recomienda que sea 6%, pero Costa Rica, por ejemplo, le da 12 puntos del PBI a su sistema de salud, ¿no? Y vemos también la gran diferencia en cuanto a efectividad. Pero el otro elemento que estás mencionando tú que es importante es el elemento de gestión, digamos, y cuando nos dicen había camas, había equipos, había elementos y que hemos, digamos, recogido. Allí tal vez uno de los componentes de esa cruz que tenemos que cargar es, como decía un amigo nuestro que lo conoces, a Walter Curioso, ¿no? Que es un experto en estos temas de sistemas de información, un médico a él, pero experto, que nos decía, bueno, es que la configuración de los sistemas de información en salud es archipelágica, nunca me voy a olvidar, esto me lo dijo hace varios años, ¿no? Hay diferentes sistemas de información que están como que sueltos y no están conectados, ahí hay un reto para la interoperabilidad. Pero el tema de la información y del acceso a información para tomar decisiones creo que debe haber sido un elemento bien complicadito en esta hora que necesitamos tener todo, digamos, al día. Absolutamente, absolutamente. Eso es crucial. Cuando nosotros empezamos a gestionar la respuesta para la pandemia, no teníamos un dato exacto de cuántas camas teníamos. Así es. No teníamos un dato exacto de cuántas camas UCI teníamos, o cuántas pruebas, cuáles eran las capacidades de los laboratorios. ¿Cuántos balones de oxígeno existen en el Perú? ¿Cuántas plantas de oxígeno? ¿Cuántos contratos de servicios de oxígeno existen en el Perú? Todo ese sistema de información ha tenido que ser prácticamente construida mientras tomábamos decisiones. Y es más, de hecho, uno de los temas de debate transversales durante toda la epidemia es cuántos son los infectados y cuántos son los fallecidos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, y vamos a continuar con eso porque, como vuelvo a repetir, es un sistema cuyas precariedades se han hecho más que manifiestas durante la epidemia. Ya las teníamos conociditas, las manejábamos más que uno mejor que otros, digamos, habíamos aprendido a manejar nuestras precariedades, pero el monstruo que estamos enfrentando obliga a que efectivamente transparentemos lo que tenemos y lo que no tenemos. Sí, en realidad, parafraseando la canción, es un monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? Y es un tema que me parece importantísimo porque no quiero achacar el tema a este gobierno que ha hecho, digamos, ha avanzado en varias direcciones, mal o bien, o sea, sé que vivimos en el Perú y siempre vamos a estar en críticas y autocríticas en estos dilemas existenciales que tenemos, pero el tema de la decisión política para fortalecer el sistema es un tema que ha sido postergado muchas veces por muchos gobiernos. Entonces, digamos que en algún momento he tenido la impresión que el mercado, si está bien, si funciona, lo va a resolver todo. Ya vemos por ejemplo, hay un autor que me parece interesante, Alberto Vergara, en su libro, este último que ha publicado, Ciudadanos sin República, nos dice, bueno, estamos viviendo en un sistema que no le sirve a nadie. Y tendríamos que comenzar a repensar si las instituciones están funcionando y están jugando a favor de los derechos, están jugando a favor de una economía social de mercado, si están jugando finalmente a favor de los derechos de los ciudadanos o no. Entonces, ahí creo que la cruz es un poco más grande todavía si lo pensamos en términos del presidente de la República que tiene que tomar decisiones en esa dimensión. Creo que eso es muy importante. Y hablando de eso, permíteme que te haga una pregunta sobre este tema de recursos, pero también todos lo sabemos y yo sé que tú lo sabes perfectamente. En salud, que brindamos servicios, somos personas que, digamos, estamos orientados a atender, a satisfacer las necesidades de salud de personas, ¿no? Y en esa dirección, digamos,
A mí me dolió mucho cuando, por ejemplo, el colegio médico imputó una falta de, vamos a decirlo así, de solidaridad con tus colegas, ¿no? Por este tema del traslado de los médicos de Loreto, ¿no? Cuando se hizo esa pregunta, digamos así, yo en términos principistas también dije, bueno, un ministro, por si no lo saben, en una clase, ¿no? En las clases que de la universidad, dije, un ministro, ¿saben ustedes dónde viene la palabra ministro? ¿No? Viene de ministerio, que es de servicio. Ministro es un servidor, significa eso, servidor. Y el servidor es que está al servicio de quién? De una nación, de un país, ¿no? De todos y todas los peruanos, vamos a decirlo así. Entonces, en esa dirección también es importante, sí, me dijeron, pero el elemento de los profesionales de salud es un tema importante porque ellos resultan clave para salvar la vida a otras personas. Pero digamos que ahí hubo un tema que lo vemos siempre en gestión pública. La palabra decisión implica priorizar también, implica tomar decisiones sobre a velocidad de combate, y ese es un elemento que me parece importante, Víctor, porque aparentemente para un sector es como que tú perdiste, digamos, la solidaridad con los colegas, que yo no creo que haya sido así, ¿no? Y que, digamos, me encantaría que tú desde de una posición ya más, digamos, tranquila, digamos, nos explicaras y nos contaras, digamos así, esta dinámica y esta situación a la cual tú tuviste que encarar. Mira, tal y como le dije en su momento y cuando pedí las disculpas del caso a mis colegas, por una frase mal dicha y peor interpretada, yo creo que incluso manipulada políticamente para fines subalternos, pero ese no es el caso. Los decisores políticos también nos enfrentamos frente a una maquinaria burocrático-administrativa. Aunque la decisión, como que yo la comparto, de que uno en esos casos debe priorizar aquellos que pueden retornar más a la sociedad. O sea, tenemos que sacar a los médicos porque eventualmente los teníamos que retornar a la posición en la que estaban trabajando para poder salvar más vidas. Eso que lo entendemos dentro de la ética, eso no está normado. Entonces, el decisor, en este caso el ministro, y en este caso el ministro concreto, Víctor Zamora, se encuentra ante una barrera. No tengo una norma que me permita priorizar entre un individuo médico y un individuo profesor o profesora. No tengo ese instrumento y eso es lo que traté de referir en esa entrevista a la periodista, que yo no tenía esa herramienta porque la ley en el Perú considera a todos por igual. No existe una norma que diga, en este caso, un código de ética del Ministerio de Salud que diga, en estos casos usted actúe de esta manera. Privilegia a los profesionales para que puedan seguir salvando la vida, como sí lo tienen otras instituciones. Es parte de nuestra precariedad, la ausencia de normas. A Entonces, mí, sí, perdóname, Víctor, pero acá es importantísimo lo que estamos hablando, porque sabes que también hay un tema, disculpa que te corte, pero un tema clave. Aparentemente alguien cree, algunos piensan que el Estado es el sector público. Es decir, el Estado somos todos, la sociedad civil, los colectivos, los colegios profesionales, las empresas. Entonces, si yo, por ejemplo, empresario, estoy viendo que hay médicos que en una situación crítica que requieren traslado a Lima, ¿por qué no me matriculo, no? ¿Por qué no fleto un avión para traerlos? O sea, digamos, si estamos en una situación tan grave como la que estamos viviendo, también es importante reconocer que la solución a este problema es una solución colectiva, corporativa, no sé cómo queramos y llamarlo. Julio, y gracias que lo pones en el tapete, porque efectivamente el ministro, en este caso Víctor Zamora, enfrentado a una situación en que la norma establece que todos somos iguales ante la ley y no podía discrecionalmente diferenciar a uno u otro, acudí a la concepción de Estado que tú manifiestas y solicité el apoyo de la empresa privada para que me permita movilizar profesionales médicos. De hecho, el que habla, en primera instancia en Loreto, trajo a Lima 15 profesionales
médicos que estaban en estado crítico o de gravedad. Y le manifesté al colegio médico que esto se manejara con discrecionalidad, porque no había forma luego de poder ampliar estos beneficios a toda la sociedad, porque me faltaba una norma. Ese pacto implícito entre el colegio médico y el ministro de Salud no se respetó y derivó en lo que ya sabemos en esa historia de una desconexión entre el colegio médico y el ministro de Salud, y un gran debate sobre si el ministro era indolente con sus colegas, o sea, nada más lejano de la realidad. A mí me parece que esto es importante también destacarlo, y es que la cosa pública no es tan sencillo, no es tan sencillo evidentemente. Lo que parece lógico y de sentido común muchas veces se vuelve complicado. Te pongo otro ejemplo. Sí, dime. Te pongo otro ejemplo. Hoy existen 4.500 camas hospitalarias que se encuentran detenidas por algún proceso logístico. No, legal. Legal, o están en arbitraje o están en un litigio. El hospital de Chincha, su aire acondicionado, su planta de oxígeno, su ascensor, todo su sistema eléctrico no funciona porque está en un litigio, en un arbitraje. ¿Tú crees que al ministro de Salud o al director regional de Salud o al gobernador no le darían ganas de agarrar esos equipos, prenderlos y, bueno, porque hay que salvar vidas? Pero no se puede. La ley no lo permite. 4.500 camas en el país que no se pueden utilizar por problemas de gestión o de corrupción. Hay un tema que la ley de contrataciones prevé, que es el tema de las modificaciones convencionales. Y también hay otro tema que aparece en la ley de servicio civil, que es la exención de responsabilidad. O sea, podemos ir por encima de la norma cuando hay un interés superior, que en este caso claramente es la vida. O sea, digamos que en ese sentido también hay, ¿cómo te puedo explicar? Estos tiempos son tiempos diferentes. Sí, estos tiempos son tiempos diferentes que reclaman flexibilidad para la acción sin perder de vista cuáles son las prioridades. Entonces, en ese sentido, eso que es el sentido común, que es el sentido, el espíritu de la ley, si tú entras a ese establecimiento y agarras un lapicero, al día siguiente tienes un lindísimo pleito en otro juzgado y no puedes lograr el objetivo que perseguías, que esa cama sirva para un paciente. Lo que nos dice también que este marco normativo tiene que correr a mayor velocidad, inclusive de los que están respondiendo a la crisis, y es un elemento que creo que es una agenda que no corresponde al Ministerio de Salud en todo su sentido, aunque ustedes tienen un rol normativo, sino corresponde a otras esferas también de la administración pública. Un tercer ejemplo. Sí. Hoy tenemos un enorme déficit de camas de unidad de cuidados intensivos, y muchas veces en algunas sociedades tienen que tomarse decisiones sobre la vida o la muerte, de aquellos que van probablemente a no sobrevivir, y que esos equipos puedan ser utilizados por alguien que pueda sobrevivir. Eso en otros países tiene códigos y normas bien establecidas. Se sabe cómo proceder. Nuestros profesionales en el Perú están desprotegidos. No tenemos una norma, códigos de ética y códigos de procedimiento frente a una situación como la que estamos enfrentando. Durante la epidemia la hemos generado, pero hemos generado una parte. Se tienen que generar normas complementarias. Eso es a lo que me refiero con parte de la precariedad. La precariedad no es solamente dinero. La precariedad también es de la institucionalidad. Y una institucionalidad que sin normas no es institucional. Bueno, si vemos el subíndice del índice de competitividad global, tiene 3 subíndices. El primero es Basic Requirements, que son requerimientos básicos para la competitividad. Uno de los temas fundamentales es la variable institucionalidad, y ahí en el Perú estamos jalados, digamos así, estamos en el fondo de las economías en el mundo. Creo que ese es un tema que viene de agenda política, que corresponde a la agenda política, digamos, y que no ha sido resuelta, y creo que impacta también negativamente en lo que estamos viendo nosotros. Pero en esa dirección también, digamos, hay cosas que no se dicen por temor o por no sacar ronchas, digamos así. Pero, digamos,
nosotros hemos tenido la posibilidad de tener mascarillas venidas del extranjero, hemos tenido la posibilidad de tener, entiendo, respiradores, pero digamos hay países que tienen mucha más fuerza que nosotros, y esas cosas que iban destinadas hacia nosotros finalmente se han ido a un tercer país que tenía un derecho de preferencia mayor al de nosotros. Hoy día en Europa, hoy día en otros países ya se habla de un concepto nuevo, la relocalización. Es decir, la ULI acaba de sacar respiradores, ¿no es cierto?, que ya están siendo utilizados. La Católica igual, hay un conjunto de actores que han comenzado a producir cosas que de otro modo lo tendríamos que traer de afuera, y eso nos lleva a reflexionar también de desarrollar emprendimientos nacionales que nos permitan, digamos, crear un espacio de producción que permita soportar, digamos, cualquier emergencia en salud. No sé tú qué piensas sobre esto. Se está hablando muchísimo de la relocalización, del tema de que China, India han dejado de ser los proveedores mundiales, por razón de costo era más atractivo comprarlo allá afuera, y ahora estamos, digamos, estamos en un mundo diferente. ¿Tú qué piensas sobre eso, Víctor? Bueno, lo que nosotros nos ha tocado enfrentar, así como hemos visto este supuesto mercado global súper libre del comercio libre, ¿no? Sin barreras, sin restricciones. Esa historia que nos han vendido durante los últimos 30 años, ¿no? De que no hay que ponerle barrera alguna al comercio. Bueno, la epidemia, ¿qué fue lo primero que apareció en la epidemia? Las restricciones comerciales. Los países pusieron absolutamente barreras para la exportación de sus productos esenciales. Apareció el proteccionismo, algo que había sido desterrado del lenguaje. Igual, en el Perú, en el Ministerio de Salud, hemos rescatado una palabra que se encontraba hundida por allí, casi una mala palabra: soberanía. Soberanía tecnológica. ¿CEPAL? Entonces, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica y otras se pusieron a trabajar para desarrollar nuestra propia tecnología y nos independicemos tecnológicamente de aquellos mercados que producían estos bienes y que ahora nos habían puesto barreras y ya no podíamos comprar. Pasaba con las pruebas moleculares, ha pasado con los respiradores, ha pasado con los equipos de protección personal y en general ha pasado en todos los bienes de los cuales nosotros somos una nación dependiente de la tecnología. Entonces, mira, como esta epidemia ha rescatado dos términos antes, eran prácticamente reservados a las viejas historias ideológicas, ¿no? El proteccionismo y la soberanía independencia, la soberanía tecnológica. Sí. Bueno, han revivido esos. Y uno tercero, hablando de proteccionismo, resulta que en el caso peruano resultamos ser más papistas que el Papa, porque mientras los otros países cerraban sus fronteras y se volvían proteccionistas, nosotros continuamos siendo absolutamente abiertos al comercio. ¿Qué pasó? Exportamos gran parte de los productos de equipos de protección personal a mercados internacionales. Cuando cerramos nuestra frontera para que eso no siguiera sucediendo, ya fue muy tarde. Gran parte de esa producción de equipos de protección personal que debieron ser reservados a nuestro mercado, salieron volando a buscar mejores mercados y mayor rentabilidad. Y estos son los vericuetos, digamos, que el común de los mortales o nosotros no conocemos, desconocemos, que hay dinámicas y hay, digamos, una serie de entretelones que que se tejen, digamos, alrededor de la conducción de un sector tan importante. Y yo creo que en esa dirección, estimado Víctor, y te agradezco la conversación, que es muy ilustrativa también, esto que Michael Porter nos habla de integración vertical, integración horizontal. Cuando hablamos de salud, si nosotros hablamos desde el punto de vista de la gestión territorial, la salud se convierte en un elemento clave para el desarrollo y en consecuencia forma parte de un
combo de protección social, diríamoslo así, ¿no? Es de un combo transsectorial que va más allá de los sectores. Y esto ocurre sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del primer nivel de atención, cuando tenemos que articularnos con comunidades saludables, colegios saludables, el gobierno local, etcétera, para hacer campañas que tienen un énfasis en lo preventivo promocional, que es importantísimo para llevar la salud adelante y es más costo efectiva, dicho sea de paso. Pero también hay otro elemento que es para garantizar, digamos, el continuo de la atención, que es un elemento clave, que los médicos lo conocen bien, los amigos que no lo conocen, si yo me enfermo, tengo una puerta de entrada, y esa puerta de entrada es el establecimiento, ¿no? Es de menor complejidad, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Tiene un elemento que es importante allí, que es el de resolver temas sencillos. A medida que la cosa se va complejizando, funcionan los sistemas estos de referencia y contrarreferencias, y hay un continuo, ahí se garantiza un continuo de la atención. Digamos, sí, nuestro sistema es fracturado, tiene fracturas, hay diferentes prestadores, etcétera, financiadores, etcétera, pero lo que quería conversar contigo, Víctor, es en esta dinámica que estamos teniendo de la lucha contra el COVID, de décadas, diríamos, y que nadie puede desconocer esta situación. Creo que ha sido una tarea fundamental esto de hasta qué punto articularme, es decir, intergubernamentalmente, sobre todo porque ahora el peso, el otro día, ayer o antes de ayer, mirábamos los valores y el presupuesto en salud. En realidad, el MINSA como pliego presupuestal tiene pocos recursos. O sea, la mayoría de los recursos de salud no los tiene el MINSA, sino están desagregados un montón de gobiernos regionales. Es decir, si yo quiero llevar salud, bueno, que trabajen bien los gobiernos regionales y digamos, ahí hay una correa de transmisión que de repente no está funcionando de la mejor manera. Y hablando ya en el plano local también igual, ¿no? Porque las redes de salud tienen que articularse también con otros actores que son importantes, básicamente con los gobiernos locales, con las comunidades campesinas y con las comunidades nativas. Cuéntame, Víctor, ¿cuál es tu mirada sobre este tema, la dinámica que de repente has estado impulsando en el ministerio? Porque esto me parece muy importante. Bueno, esa es una de las más grandes fuentes de mis pesadillas. ¿Cómo articular estos múltiples subsistemas de salud existentes en el Perú? En términos prácticos, para los que nos escuchan, hay dos temas en materia de descentralización que lo grafica plenamente. El primero es que el que habla fue ministro de Salud hasta el cruce de la avenida La Marina con Fosse. Porque de ahí había otro ministro de Salud, el del Callao, ¿no? Y así, 25 ministros de Salud, ¿no? Que están prácticamente independizados presupuestariamente y también en términos de gobernabilidad. El ministro de Salud tiene poca capacidad para ejercer su autoridad sanitaria a lo largo y ancho de todo el país, salvo los aspectos normativos, algunos aspectos reguladores, pero en general la dinámica de la gestión no depende del ministro de Salud. Y eso, sin embargo, no es entendido a su cabalidad y la gente, el común de los ciudadanos, culpa de la falta de equipo de protección personal, de que su hospital no terminó, que no está adecuadamente equipado. ¿A quién le culpa? Al ministro de Salud. Porque en el Ministerio de Salud se ha descentralizado prácticamente todo. Excepto la culpa. La culpa no se ha descentralizado. La culpa está en Salaverry. Todo lo que pasa en salud sigue siendo responsabilidad, tarde o temprano, de la ministra o el ministro de Salud. Cuando efectivamente, en términos de gobernabilidad, el ministro o ministra de Salud tiene la conducción debilitada, lo que se llama la capacidad de ejercer la autoridad sanitaria. Y en realidad... ¿Qué nos lleva por eso? Sí. Y en realidad también... Sí. Y en realidad eso también se ve reflejado en los gobiernos regionales, porque la Autoridad Regional de Salud, que es la DIRESA, es una unidad ejecutora más de 11, 12 unidades ejecutoras y también se replica lo mismo. Víctor, ya nos hemos extendido un poquito en esta maravillosa entrevista. Yo te doy las gracias por tu disposición. Y nosotros, digamos,
tenemos la costumbre de hacer una cosa media criolla, espero que sea de tu agrado, y le decimos a esta sección consejo de patas. ¿Qué consejo de patas, así de yunta, le darías a la ministra Macetti en este que ha tomado, digamos, el testimonio y seguir en la carrera de la lucha contra el COVID? ¿Qué le dirías a la ministra Macetti? En primer lugar, y un consejo de patas también a los gobernadores regionales, segundo, y otro consejo de patas, así pero querendón, a los alcaldes y alcaldesas que en este momento también tienen una responsabilidad para con las personas que están en su circunscripción. Víctor, tienes tú toda la cámara. Bueno, con Pilar lo conocemos mucho tiempo. Y de hecho yo le invité a ser parte del equipo que hemos dirigido esta primera parte larga de la epidemia, y ahora le toca la responsabilidad de hacerlo ella. Ella sabe, y como yo lo hemos compartido, de que uno de los elementos más difíciles de ser ministro de Salud es la profunda soledad que te acompaña en el momento del proceso de toma de decisiones. Creo que nadie que no ha estado como ministro o ministra puede entender la profundidad de la soledad en la cual uno se enfrenta para tomar una decisión. Y también la satisfacción que uno ve cuando alguna de sus decisiones resulta que son efectivas. A Pilar, el único consejo que me atrevería a darle, aunque ella lo suele hacer, es que no pierda el cable tierra. Hay que visitar a la gente allí donde está sufriendo. Y visitarla siempre, y escucharla. No todo lo que nos dicen los papeles es cierto. Hay que escuchar a la gente y tratar de responder a sus necesidades, aunque sea una sola persona a la cual podamos salvar o acompañar, habrá valido la pena. A mis amigos y amigas, bueno, más amigos que amigas, porque no hay amigas No hay amigas en este momento, lamentablemente. Lamentablemente, exactamente lo mismo. Muchos de ellos han perdido contacto con su población. Muchos de ellos están demasiado enfrascados en las luchas políticas de poder local y han perdido el sentido de lo que estamos viviendo. Que la gente que está sufriendo son nuestros hermanos. Se han alejado de la gente. Deben volver a ella. Confiaron en ustedes, votando por ustedes. Tienen la legitimidad del voto, algo que nosotros como ministros no tenemos. La legitimidad del voto, la transferencia directa de alguien vino y te dijo, yo confío en ti, hermano, por ti voy a votar, toma mi fe, mi esperanza, tómala. Tú tomas las decisiones por mí. Eso no lo han hecho con los ministros. Nosotros nos elige el presidente, a ustedes los elige su pueblo. Y creo que deben volver a conectarse con su pueblo, escucharlos, acompañarlos sabiamente. Pero que es un elemental directriz, vamos a decir, son unos fundamentos del buen gobierno. Estimado Víctor, muchísimas gracias. Yo no sé si tienes unas palabras, no te voy a pedir palabras finales porque eso es un poquito antes que uno se vaya de este mundo, pero sí, una palabra de despedida porque lo van a ver esto mucha gente, estoy segurísimo, hace una conversación muy rica, muy retributiva en realidad, y quisiera que te despidas y que nos des, digamos, una frase o una reflexión o alguna idea que quisieras dejar a nuestros amigos que nos están viendo, gestores públicos de todo el país, Víctor. Mira, yo solamente quiero repetir algo que también se lo dije a mis colegas en algún momento determinado de nuestro viaje en esta lucha contra la epidemia. Esto tiene como punto de referencia más cercano la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico, que nos dejó destrozados económicamente, socialmente y como sociedad con una herida enorme. Esto es similar y nos va a dejar marcado por décadas, sino por una centuria o un par de centurias. Durante la guerra con Chile, Pierola estaba entretenidísimo organizando un golpe de Estado. Y el presidente de aquella época salía a comprar las armas que nunca compró y al país que nunca regresó.
Pero había otros peruanos, Grau, Cáceres, que se encontraban, Bolognesi, que se encontraban allí, en el terreno, luchando, en el morro o en el monitor. Yo les dije a cada uno de mis colegas que el futuro, hoy el presente y el futuro, nos encuentre a cada uno de nosotros encima del morro o encima de la plataforma del monitor. Y ahí debemos estar. Genial, genial, estimado Víctor, qué emocionante lo que dices. Sí, que nos encuentre la vida en el campo de batalla, luchando por el desarrollo de nuestro país, llegando a esa tierra prometida. Te doy las gracias, Víctor. La verdad que ha sido una reunión muy interesante, muy amable y muy gentil por estar con nosotros. Gracias, Gracias. Julio. Gracias también. Gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Zamora, exministro de Salud, y quiero enviar un caluroso saludo a todas las gestoras y gestores públicos que siguen la gestión pública al ataque, una extraordinaria iniciativa de Julio Petriano, al cual felicito por la misma, le auguro lo mejor, y a ustedes, a cada uno de ustedes también. Cuídense mucho, mantengan la distancia, usen su mascarilla, lávense las manos, manténganse sanos y tengan muchísimo, muchísimo éxito en lo que hagan. Los necesitamos y las necesitamos.